Vamos a leer en el libro de el Génesis. Génesis capítulo 21, versículo 2. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Versículo 7, y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Estamos ahora en el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Pasemos al capítulo 22. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. El mismo capítulo, en el versículo 20. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Kesec, Aso, Pildas, Jiglaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Capítulo 24, versículo 3. Y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Versículo 12. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Versículo 14. Sea pues que la doncella quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Versículo 56. Y él le dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Versículo 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Que el Señor nos ayude y prospere la lectura de su palabra. Bueno, hermanos, yo antes de comenzar el tema que tengo por delante, no quisiera pasar por alto esta oportunidad tan hermosa para nosotros, sobre todo, hermanos, para rogarle oración por Colombia. Estamos allá y, como muchos saben, allá hay 4 hombres que hacemos lo que podemos para servir al Señor. El hermano José Gregorio allá en Cartagena, ahora está en Santa Marta, el hermano José Luis Batioja,
que está en Cali, el hermano Fermín, en la región de Antioquia, en Caucasia, y nosotros que estamos en Sincelejo. Qué bueno, hermanos, contar con las oraciones del pueblo del Señor aquí. No olvidar que los cuatro tenemos raíces y orígenes venezolanos. 2 somos venezolanos y los otros 2, aunque son colombianos, el Señor los salvó aquí en Venezuela y los formó aquí en Venezuela. Entonces, qué bueno, hermano, cuánto agradecemos al pueblo del Señor en una congregación tan grande como la de hoy, contar con las oraciones por Colombia. Señor, verdad, la necesitamos en gran manera. Ahora sí, hermano, quisiera pensar en Isaac como la vida de un creyente. Los pasos que un creyente va a ir dando con la ayuda del Señor. Y lo primero, hermano, que hemos leído es el nacimiento de Isaac. Isaac, hermanos, nació de una manera milagrosa. Su mamá era estéril, ambos ancianos, conocemos bien la historia, y así el Señor permitió que Isaac naciese. Y lo primero, hermanos, que quiero ver es que todo comienza desde allí. Nosotros somos salvos, pero la salvación de nosotros es un milagro. Lo que nosotros teníamos seguro era la condenación. Y el Señor en su gracia nos salvó. Hermano, el nacimiento de nosotros, el nuevo nacimiento, ha sido un milagro de parte de Dios. Hermano, y de ahí arranca todo. Siempre recuerdo un apreciado hermano que él decía que el hombre tiene existencia, pero empieza a tener vida real y su historia se cuenta desde el momento que crea el Señor. Y ese es el caso, hermano, de Isaac. Y quiero, hermanos, comenzar de allí porque quisiera terminar en el capítulo 24, porque el tema de estos días, gracias al Señor por lo que hemos aprendido, es el matrimonio, ha sido el noviazgo, ha sido la familia. Hermano, pero todo arranca de aquí, de saber y tener plena seguridad que hay un nuevo nacimiento donde el hombre no metió la mano y ha sido solamente la providencia divina. Un nacimiento que viene de Dios, que para el mundo no tiene lógica, que era sencillamente, no era normal, no es natural, no es lógico que yo tenga salvación, que usted tenga salvación, pero Dios produjo el milagro en usted y en mí y hoy somos salvos y tenemos vida en Él. Pero el siguiente paso, hermano, que hemos leído es algo que no nos gusta mucho. Y hemos leído en el mismo capítulo el conflicto que había entre Isaac y su hermano mayor Ismael. Y el apóstol Pablo a los Gálatas nos dice a nosotros que esto representa la lucha que tiene el creyente. ¿Y por qué digo que no nos gusta? Porque mire, quisiéramos librarnos de esa lucha. Yo recuerdo estando recién creyente y le fui a decir a uno de los hermanos que siempre me ayudó. Y yo le dije, yo creo que yo no soy salvo. Porque tengo malos pensamientos y todavía tengo ese deseo de hacer lo que hacía antes. Y él, gracias al Señor, me guió y me dijo, esa es la prueba de que sí eres creyente. Antes no te preocupaba, ahora sí. Ahora hay una lucha dentro de ti. Mira, hermanos, esta lucha que estamos viendo aquí, el mayor quería oprimir al menor y se burlaba y quería hacerle escarnio. Hermano, es la lucha que usted y yo tenemos y yo quiero hablar de esto, porque esto es un paso que aunque no nos guste es importante. Para poder madurar en la vida cristiana debemos aprender que debemos convivir con esa lucha. Y esa lucha no se convive, hermanos, con la fuerza de nosotros. Cuando usted y yo aprendamos a depender del Señor en esa lucha, que sigue habiendo esa vieja naturaleza que está dentro de nosotros que quiere imponerse. Y aunque el poder del pecado ya no nos sostiene, esa voz que antes escuchábamos a veces habla y nosotros temblamos. Y cuando tenemos ese sentir,
en el corazón qué hacer. Mire, cuántos creyentes, genuinos creyentes, en medio de esta lucha, bajan la guardia porque dicen, no puedo más. Y es verdad, no va a poder, yo tampoco puedo. Pero con la ayuda del Señor sí se puede, pero hay que tomar decisiones en este aspecto. Aquí está una decisión muy difícil, pero tenía que ser así. Sara es la que se da cuenta y quiere echarlos, pero Abraham no, porque era su hijo. Mira, aquí es donde viene una de las luchas cruciales. Porque de lo que tenemos que desprendernos, nos gusta. Por eso está arraigado en nosotros. Y tomar la decisión de decir, ya no, echa a la sierva y a su hijo para siempre. Tomar esa decisión como le tocó a Abraham, hermano, no es fácil. Ese era su hijo. No era por donde venía la promesa, pero era su hijo. Esa era su sierva. Había un sentimiento en su corazón, pero él tenía que tomar la decisión. Y Dios ampara el consejo de Sara. Le dice, oye la voz de tu mujer. Mire, esto es parte de la vida cristiana. Y le quiero decir algo que posiblemente no va a ser una buena noticia, pero eso siempre va a estar con nosotros. ¿Cuánto quisiéramos nosotros librarnos de esas cosas que sabemos que nos hacen daño? Pero siempre recuerdo la oración del apóstol Pablo. Él pudo decirle al Señor, le rogué que me quitara el aguijón de la carne. Y la respuesta fue, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué bueno que nosotros podamos llegar a entender que esto es un paso importante. Y quiero otra vez, hermano, decir, es el enfoque hacia lo que queremos llegar al matrimonio. Hay que aprender a superar con la ayuda del Señor esa lucha de cada día. Porque vendrán luchas peores y mayores. Y el que ha sido fiel en lo poco, el Señor dice, en lo mucho te pondré. Pero luego, hermanos, vemos el siguiente caso, que es en el capítulo 22. Cuando un creyente aprende a depender del Señor y en su lucha, viene otro paso sumamente importante. Cuando ese creyente, esa creyente, decide poner su vida en el altar. Y aquí está este muchacho, llevado por su padre a hacer un sacrificio. Este muchacho va en ese camino y él, dándose cuenta de lo que está pasando, le pregunta a su padre, he aquí el cordero, aquí el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero? Y aquí viene la respuesta del padre, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Yo creo, hermanos, que Isaac entendió aquí lo que iba a pasar y lo que estaba pasando. Mire, uno recuerda Romanos 12:1. La importancia de que nosotros como creyentes aprendamos a poner nuestra vida en el altar. Y esto también es una decisión, hermanos, continua. Hay un día donde hemos tomado la decisión, pero es una decisión que siempre se debe renovar. Siempre recuerdo esa porción, hermanos, porque aprendí una vez de un apreciado hermano, cuando Romanos 12 nos habla de poner nuestra vida en sacrificio vivo. Mire, el sacrificio vivo que se pone en el altar, usted se daba cuenta y lee en los sacrificios levíticos, aquel animal cuando se ponía en el altar estaba muerto. ¿Qué pasaba si el animal se ponía vivo en el altar? Se iba. Pero lo que el Señor nos manda a nosotros es poner el sacrificio vivo. Es decir, que un día yo puedo tener el buen sentir de poner mi vida delante del Señor, momentos como este, donde estamos en comunión, donde no quisiéramos que nunca se acabara las conferencias, porque es el ambiente donde nosotros quisiéramos estar. Pero cuando salimos de aquí y vamos al día a día, y aquí yo puedo tomar mi decisión, Señor, quiero dedicarte mi vida, sea cual sea la faceta, pero cuando llego a mi vida diaria, a mi vida práctica, me bajo del altar. Mire, hermano, el Señor nos ayude, porque aquí vemos a este muchacho dejándose atar, poniéndose en aquel lugar. Y es en aquel lugar donde el Señor, hermano, nos quiere.
No estoy hablando, hermanos, a dedicarse todos, porque quizás el llamado no es de todos, a tiempo completo a servir al Señor. Qué gozo nos da escucharlo de nuestro hermano Norman y su esposa. El Señor les ayude. Pero sea cual sea la faceta, no importa el lugar donde esté, usted debe darle su vida al Señor y ponerlo en el altar y que Él lo use como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Aquí está este hombre, este muchacho, poniendo su vida en el altar. Y precisamente, hermanos, aquí, quiero avanzar rápido, precisamente aquí, hermanos, es donde vemos, por eso leí los últimos versículos del capítulo 22, la primera mención de Rebeca. ¿Por qué se menciona a Rebeca en el contexto de ese capítulo 22? Hermanos y hermanas, cuando usted pone su vida en el altar, es allí donde el Señor empieza a proveer lo que Él tiene para usted. Dice el Proverbio 18, hermanos, versículo 22, que el que haya esposa, haya el bien. No es el que busque esposa, es el que la haya. No es una decisión suya, decisión mía. Aprendíamos ayer en el ministerio que no es para todos. Pero cuando un creyente decide pensar en el Señor y vivir para el Señor, ese sentir, ese vivir, lo va a ayudar para que el Señor sea el que se encargue de eso. Hermano, a veces hacemos las cosas al revés, y lo digo con temor, pero sé que hay muchos aquí en esta tarde, en esta mañana, pensando en ello. Pero Rebeca aparece en la escena, aunque Isaac no sabía nada. Eso había pasado kilómetros de distancia de donde él estaba, pero el Espíritu Santo ha querido señalar a Rebeca en el momento después que Isaac se pone en el altar. Hermano, y así va a ser. El Señor, con su ayuda, Él va a proveer la que usted necesita. El que usted necesita, no lo que queremos. Él sabe lo que necesitamos. Y en ese sentido, hermano, vemos a ella allí. Y por eso llegamos, hermano, al capítulo 24. Y solamente, hermanos, quiero mencionar en ese tema tan hermoso que aprendíamos ayer en la mañana, pensar en ese tema amparado en lo que hemos escuchado de las señales. Porque este es un punto tan importante, el con quién me voy a casar, con quién voy a compartir el resto de mi vida y el ministerio que voy a ofrecer al Señor, que dejarlo al azar. Y cuando digo, hermano, dejarlo al azar, porque es que a veces las señales parecen más azar que la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que vemos, hermano, aquí? Mire, el siervo, lo hemos leído, él pide una señal. Se escuchaba ayer, hermano, del caso de Gedeón. Pide una señal. Hermano, pero esas señales están basadas en algo que Dios había dicho directamente primero. Es decir, hermano, las señales nunca pueden estar basadas en corazonadas ni cosas que yo me imagino. Primero tiene que haber requisitos de Dios en su palabra. Vemos aquí, hermano, antes de que el siervo se fuese, vemos a Abraham dando indicaciones muy claras. De esas indicaciones no se podía salir. Ve a la tierra, a mi tierra y a mi parentela, y vas a tomar allí la esposa, y no vas a llevar a mi hijo. Mire, el siervo, no importa la señal que pidiese, aunque vamos a ver ahorita que sí importan, pero en este caso, él tenía que estar en el marco de esas indicaciones. La tierra, la parentela y a mi hijo no lo vas a llevar allá. Mire, eso nos va a ayudar a nosotros a saber cómo pedirle al Señor en casos como este y en cualquier caso. Alguien dijo que uno de los temas más complicados para nosotros, hermano, es conocer la voluntad de Dios. Y ese hermano de manera especial dijo, para mí no es difícil conocerla. Para mí lo difícil es hacerla. Porque está revelado, hermano.
Nunca va a ser algo más allá de lo que está escrito. Aquí habían indicaciones muy estrictas de cómo debía ser. Si usted lee el caso de Gedeón, Dios le había dicho a Gedeón que era lo que tenía que hacer. Las señales fueron confirmaciones de lo que Dios ya había dicho. Aquí era la confirmación de las indicaciones de Abraham. Y cuando vemos, hermano, este caso, nos damos cuenta de que las señales que el siervo pidió fueron muy interesantes. No eran señales, repito, hermano, de corazonadas. Las señales estaban ligadas con lo que él sabía que iba a buscar. ¿Qué era lo que este hombre fue a buscar a tierras lejanas? Él fue a buscar una esposa para el hijo de su amo. ¿Y qué tenía que pedir? Características relacionadas con lo que una esposa que el hijo de su amo necesitaba. Por eso él pide el tema del agua. Porque eso era lo que hacía una ama de casa. Él no la iba a buscar en la casa que no estuviese haciendo nada. Él la iba a buscar en el lugar donde ella estaba trabajando en sus quehaceres día a día. Como nos enseñaba don Samuel. Sencillamente en el lugar público, en su día a día, en su convivencia con todos los demás, es donde se ven las características de lo que el Señor está diciendo que yo necesito. Y eso fue lo que buscó este hombre. Pero no eran características, hermanos, comunes. Muchas iban a buscar agua, pero había el deseo de hospedar. Que cuando se le pidiese agua a aquella mujer, no solamente estuviese dispuesta a dar agua, sino darle agua a los camellos. Y hemos aprendido, hermanos, de los que saben de esta área, que cada camello tomaba alrededor de 100 litros de agua, y eran 10 camellos. Imagínense la cantidad de cántaros que ella tenía que sacar. Era una labor, hermanos, que no cualquiera hacía. Ahí estaba la señal. Una señal relacionada con lo que él estaba buscando sin que se saliese del marco de lo que Abraham le había dicho. Hermano, esa es la guía del Señor. Y el Señor estaba guiando en ese aspecto de una manera tan especial y tal cual como él lo pidió, se dio. Ya el tiempo, hermano, llegó y solamente, hermano, quiero terminar pensando en ese versículo 56, que es un detalle que quiero decirlo con mucho temor. Gracias al Señor por los maestros que tenemos aquí y que estamos dispuestos a aceptar lo que tengamos que aceptar, pero dice el siervo, después que cuenta toda la historia, el siervo les dice a ellos: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi Señor. Hermano, y esto me hace pensar en ese tema del noviazgo en un punto importante. Qué difícil es conocer con quién, el cuándo, pero a la luz de este versículo, hermano, yo quisiera animarle a los que están en este proceso, si ya sabe el quién y está seguro que el Señor le está indicando y sabe el cuándo. Este hombre dijo aquí: no me detengáis. Mira, hermano, es un peligro alargar estos procesos cuando ya tenemos claridad de lo que el Señor ya ha mostrado. Aquí está este hombre diciendo: el Señor prosperó mi camino y yo tengo que terminar la misión. Mire, con dolor decimos, ¿cuántos matrimonios se han dañado por alargar este paso, esperando idealidades? Es que quiero tener carro, casa. Hablábamos de la madurez, se escuchaba, y eso todo está bien, pero a veces quiero tener, hermano, todo solucionado materialmente para dar el paso, y el Señor está indicando, mire, aquí, a la luz de este versículo, aprendemos, si el Señor ha prosperado el camino, usted va a entender con mayor claridad qué es lo que el Señor quiere en ese caso. Hermano, no se tarde. Si el Señor ha prosperado su camino, hágalo. Este hombre no dilató en hacerlo. Y el último versículo, hermanos, que quiero leer es el tema de lo que produjo en este momento específico el matrimonio para Isaac. Y hemos hablado, hermano, hemos aprendido en estos días
del beneficio de tener una esposa conforme a lo que el Señor quiere, la utilidad para la obra del Señor. Siempre repito las palabras que aprendí de mi hermano José Luis, que él una vez nos enseñaba que uno no se casa para ser feliz, uno se casa para ser útil, pero todo aquel que es útil va a ser feliz. Y cuando uno ve, hermano, todas estas cosas, uno aprende lo que el Señor quiere. Pero aquí, hermanos, un detalle que me ha gustado es el consuelo. Su madre se acababa de morir. Y dice que cuando recibió a Rebeca y la amó, se consoló de la muerte de su madre. Mire, que la esposa sea un consuelo, no sea un problema. Que ello me traiga a mí, hermano, paz. ¿Va a haber problemas? Por supuesto que los hay. ¿Va a haber dificultades? Sí. Pero, hermanos, qué hermoso es saber que pase lo que pase, el Señor tiene el control y eso me da a mí consuelo. Mire, este hombre recibió consuelo de un momento difícil. Estoy pensando precisamente eso. ¿Cuántos momentos difíciles podemos pasar? Y nuestra esposa nos consuela. Es en ella que tenemos ese abrigo. Mire, gracias al Señor por lo que el Señor nos ha provisto. Uno está tan agradecido al Señor y se siente tan pequeño el escuchar estas enseñanzas que hemos aprendido estos días. Pero qué bendición, hermano, trae al corazón de uno saber que uno cuenta con alguien que con una palabra, que con una mirada hay consuelo, porque eso viene del Señor. Donde el hombre no ha metido su mano, pero repito, hermano, hay un proceso. Estar seguro, hermano, que somos salvos. Parece algo tan obvio, pero a veces no es tan obvio. Aprender a luchar las cargas y las luchas que tenemos. Poner nuestra vida delante del Señor y el Señor se va a encargar de lo demás. Que el Señor prospere su palabra.